Bienvenidos a otra entrega de Libando Vida. Este canal está dedicado a la lectura y comentario de libros, con el propósito de meditar y ahondar en verdades trascendentales que liberan y transforman. Leamos juntos, meditemos juntos, crezcamos juntos. Quiero agradecer el hecho de que estés aquí viendo este vídeo. Si no has visto los anteriores, te animo a que los veas para que estés al tanto de todo lo que estamos tratando. Una vez más, si este tipo de contenido te interesa, te animo a que te suscribas al canal. Si conoces a alguien que pueda ser también beneficiado por ello, te animo a que compartas este vídeo. Si quieres, también puedes aportar tu granito de arena a esta iniciativa dejando tu comentario, será muy bienvenido. Daremos hoy entonces seguimiento a la lectura de este libro, Cambios Profundos, cuando el Evangelio transforma los deseos del corazón, del autor Nicolás Emilio Tranchini. Recordar también que este canal no es sustitutivo de tu devoción personal, familiar y congregacional. Te animo a que de verdad, si puedes adquirir ese libro, puedas tú mismo mantener una lectura del mismo. Así pues te expondrás a estos vídeos ya con la mente y el corazón bastante trabajados en los temas, lo cual será de aún más enriquecimiento personal. Ya habíamos dado inicio a la lectura del primer capítulo. El video anterior fue muy largo, trataré de que este no sea tan largo. Y para no perder el hilo, el desarrollo del raciocinio del autor, retrocederemos 2 párrafos en la lectura solamente para esto, para de algún modo recapitular el desarrollo. Y por último, si puedes tener algo a mano con el que puedas tomar notas, apuntar, creo que es muy provechoso. Es una práctica realmente óptima el poder tomar notas, apuntar. Habrá preguntas a las cuales sería interesante que pausaras el vídeo y las trataras de responder y luego siguieras escuchando, y poder así también dejar constancia de cómo el Señor puede ir echando más luz sobre tu corazón, sobre tu mente, y puedas entonces llegar a ahondar aún más en los temas que se está tratando. Así que sin más, paso a la lectura. Una ilustración que me gusta utilizar para explicar esta dinámica de cambio es la de un iceberg. Un iceberg tiene 2 partes, una externa que se puede ver, que identifica nuestras acciones, y una interna que está debajo del agua y no se puede ver, que identifica nuestras motivaciones, nuestros deseos más profundos. Como nos muestra el pasaje de 1 Samuel, cuando Dios mira al ser humano, no se enfoca tanto en lo que hace, sino más bien en por qué lo hace. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué doy dinero? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué me enfado con mi pareja? ¿Por qué quiero tener un mejor trabajo? ¿Por qué deseo cambiar?
En el Sermón del Monte Jesús desafía a sus discípulos, o mejor dicho, ordena a sus discípulos a que reflexionen en esta realidad. Si estudias con detenimiento Mateo 6, versículos del 1 al 8, cosa que haremos juntos al final del capítulo, llegarás a la conclusión de que el tema principal de esta sección no es la ofrenda, como pareciera indicar en el mismo capítulo, versículos del 2 al 4, ni la oración, como pareciera mostrar capítulo 6, versículos 5 al 15, ni el ayuno, como pareciera señalar versículos 15 al 18. El tema principal de estos 3 párrafos está definido y resumido en el primer versículo del capítulo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En este pasaje, Jesús no está hablando sobre la necesidad de ofrendar. Jesús está llamando a sus oyentes a reflexionar en la motivación que los lleva a ofrendar. Jesús no está enfocado en desafiarlos a orar. Jesús está enfocado en que sus seguidores busquen descifrar qué es lo que los lleva a orar. Jesús no está centrado aquí en que la gente ayune. Lo que Jesús está intentando hacer es que sus discípulos se cuestionen: ¿por qué ayuno? Lee el pasaje detenidamente y verás que es así. ¿Por qué? Es la gran pregunta que nos lleva a desmascarar nuestra realidad interior, y es justamente el tema primario que Jesús desarrolla en esta ocasión, en esta sección de Mateo. A través de este pasaje descubrimos que una persona puede estar haciendo cosas, entre comillas, espirituales, sin ser realmente un hombre o una mujer espiritual, tal como le sucedió a la mujer al dar la ofrenda o al exitoso misionero en los ejemplos de arriba. Según nuestro Señor, el Padre ve y evalúa no tanto qué hacemos externamente, sino por qué lo hacemos. Es decir, ¿qué es lo que internamente nos está motivando a hacer las cosas buenas que hacemos? Como ha escrito Martin Lloyd-Jones, no hay nada tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos, y mientras pensemos en el pecado en función de cosas que de hecho hacemos, no llegamos a comprenderlo. La entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es esencialmente una disposición del corazón. Tendemos a pensar en el pecado en la forma en que lo vemos en las manifestaciones más bajas de la vida. Vemos a un borracho y decimos: he ahí el pecado. Esto es pecado. Pero esto no es la esencia del pecado. Para formarnos una idea exacta del mismo y comprenderlo, debemos imaginarnos algún gran santo, algún hombre fuera de lo corriente en su devoción y dedicación a Dios. Miremoslo allí, de rodillas, en la presencia misma de Dios. Como dice Jesús en Mateo 6:5, aún en esas circunstancias el yo lo está asediando, y la tentación para él consiste en pensar bien de sí mismo y adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios.
Esa, y no otra, es la verdadera imagen del pecado. Examinar nuestras motivaciones es esencial, puesto que, al hacerlo, llegamos a descubrir aquello que nuestro ser interior realmente ama. Si lo piensas un momento, en este pasaje de Mateo encontramos que es posible obedecer los mandamientos, tales como ofrendar, orar y ayunar, sin estar obedeciendo el gran mandamiento: amar a Dios de corazón. Si uno ayuna para que los demás lo vean, lo que realmente ama es la gloria de los hombres, y al hacerlo, se está amando a sí mismo, puesto que uno es el beneficiado de tal acción. Por otro lado, si uno ayuna para poder separar un tiempo especial y exclusivo para estar a solas con Dios, lo que realmente ama es a Dios y el disfrutar de su presencia. De esta forma, una pregunta alternativa o adicional que podríamos hacer, además de ¿por qué?, sería: ¿a quién o qué estoy amando con esta acción? ¿A quién o qué estoy amando con esta acción? Resulta muy interesante, como veremos más adelante, que en el contexto de Mateo 6, hacer una obra de manera realmente espiritual es hacerla disfrutando del Padre. Por el contrario, hacerla de manera impropia o pecaminosa es hacerla disfrutando el ser visto por los demás. De esta forma, a través de este pasaje, Jesús nos permite adentrarnos en uno de los dilemas más grandes del ser humano: la búsqueda de una identidad a través de la aprobación. Como afirma Paul Tripp, los seres humanos siempre se están asignando a sí mismos algún tipo de identidad. Hay solamente dos lugares donde buscar. O buscarás obtener tu identidad verticalmente, en quien eres en Cristo, o irás a comprar por ella horizontalmente en situaciones, experiencias o relaciones de tu vida diaria. Esto es verdad para todos. Pero estoy convencido de que obtener nuestra identidad horizontalmente es una tentación particular para aquellos que están en el ministerio. Vamos a dejar por aquí la lectura. Creo que tenemos bastante para comentar, para meditar. La ilustración que presenta el autor del iceberg creo que es fantástica, y sobre ello hablamos de forma más extendida en la entrega anterior. Las preguntas que propone también creo que son esenciales para que logremos comprender el mensaje. Hay una característica del ser humano que es realmente hasta difícil definirlo, clasificarla, pero es tremendamente peligrosa y tremendamente común, que es la falta de transparencia, de sinceridad, de integridad. Y ya no tanto hacia los de afuera, eso damos por sentado que nosotros realmente pasamos la mayor parte del tiempo tratando de ser lo que otros esperan que seamos. Pero hay algo todavía más peligroso, que es cuando pasamos tanto tiempo en esta
tendencia o en este esfuerzo de aparentar ser, que aún nos engañamos a nosotros mismos, al menos lo intentamos. Es muy necesario que seas sincero contigo mismo acerca de quién eres. Es muy necesario que en lugar de ponerte a la defensiva y de intentar ya sea deificar, bautizar, bendecir tus pecados, intentando justificarlos, ya sea tratando de autojustificarte, de reivindicar tu derecho a, en lugar de tomar la iniciativa constante de demandar la comprensión, la condescendencia de otros, es necesario que seas serio contigo mismo. Es necesario que humildemente te acerques al Señor y le ruegues: sé propicio a mí, pecador, abre mis ojos, ayúdame a ver. Es necesario que te expongas a la palabra del Señor, suplicante. Súper interesante cuando Jesús dice, ¿no?, que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Ya te has parado a pensar qué es tener hambre y tener sed? Imagina que tú acabas de aparecer en este planeta, no tienes ninguna experiencia posterior, no sabes nada, sabes comunicarte, entiendes el idioma que las personas que te rodean te hablan, pero realmente no tienes una experiencia física real de las sensaciones que experimentamos en este planeta. De repente sientes un ardor en el estómago, sientes una sensación de vacío, sientes el olor de comida y se te hace agua la boca, sientes ese deseo de coger ese alimento, o pudiera ser la sensación de la garganta seca, de la boca seca, el salivar exageradamente, el desespero por algo que no sabes realmente qué es, ¿no? Y que finalmente alguien trata de describir lo que sientes y alguien te dice: oye, tienes hambre y tienes sed. Te da de comer y te da de beber, estás saciado y te sientes bien y encuentras calma. La cuestión es, ¿qué pasa en el cuerpo para que todas esas alarmas, esas sensaciones se disparen? Básicamente tu cuerpo está avisando de que tiene carencia de algo, carece de agua, se está deshidratando, carece de alimento, carece de nutrientes, se está desnutriendo. Entonces todas esas sensaciones se disparan. Y es interesante que Jesús diga: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quien tiene hambre y sed de justicia y sabe que lo que tiene es hambre y sed de justicia, está reconociendo algo, carece de justicia propia. No estoy hablando de la justicia, la falsa, ciega y coja justicia humana. Estoy hablando de la justicia verdadera, la justicia perfecta, la justicia de Dios, el Señor y legislador del universo. Es muy necesario que te acerques al Señor con tus manos vacías, suplicante, reconociendo que careces de justicia. Es muy necesario que reconozcas que eres tal cual, seas quien sea, no te conozco, pero que eres tal cual es una verdad universal. El ejemplo del iceberg. Hay demasiado que está bajo el agua, oculto. Y ese demasiado
son tus, son mis motivaciones, nuestros deseos más profundos, la fuerza motriz de nuestras acciones. Nico presenta ciertas preguntas muy claves para lograr realmente escarbar un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué haces lo que tú haces? El ejemplo del que da dinero, ya sea un vagabundo en la calle, ya sea a un necesitado familiar o ya sea a la iglesia, ¿por qué lo haces? ¿Lees la Biblia? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué realmente paras a leer la Biblia? Pregúntate. Saltan respuestas hechas, ¿no? Esa respuesta que ya tenemos ahí ya. No, frena un poco. Realmente pregúntate, ¿qué te lleva, qué te mueve desde lo más profundo a sentarte a leer la Biblia? A preocuparte en saber qué está ahí escrito. Si sirves en tu iglesia, ¿por qué lo haces realmente? ¿Por qué te preparas para tocar en el ministerio de alabanza? ¿O por qué te cansas, te esfuerzas, te gastas en preparar la predicación, el estudio bíblico? Y cuando te enfadas con tu pareja, ¿por qué lo haces? Escuchando una charla que Nico dio cierta vez, él dijo algo que para mí fue muy revelador. Él llamó la atención al hecho de que muchas veces nosotros describimos la culpa de un conflicto proyectando sobre la otra persona, obviamente, y decimos, es que fulano saca lo peor de mí. Ojo, interesante, estás proyectando la culpa sobre el otro, pero realmente estás confirmando que es lo peor de ti lo que sale a la luz. ¿Por qué te enfadas tanto, no? ¿Por qué sientes esa urgencia, esa necesidad interna de reivindicar tu derecho a tener esto o aquello cuando y como quieres? Y si no, la Tercera Guerra Mundial está declarada. Y si no, palabras hirientes. Y si no, comportamiento castigador sobre la otra persona. Y si, como muchos de nosotros, me incluyo, estás buscando un trabajo mejor, realmente ¿por qué quieres? ¿Por qué quieres ese puesto de trabajo? ¿Por qué te estás esforzando? ¿Por qué te estás gastando en ello? Ojo, esto en ningún momento es animarte a que desistas, tires todo por la ventana y diga, ala, venga. No, para nada. El punto aquí es descubrir realmente qué te mueve a... ¿Cuál es el deseo más profundo del corazón? En otras palabras, ¿quién es el Dios de tu vida realmente? ¿Dónde reposa el valor supremo en tu vida? Y si, como yo y posiblemente las personas que están escuchando este vídeo o leyendo este libro, si estás buscando cambiar, ¿por qué quieres cambiar? Es interesante como él coge un texto muy famoso, muy mal usado, como la mayoría de ellos, para llamarnos la atención realmente al énfasis de Jesucristo en un tono imperativo a que nos cuidemos de hacer sea lo que hagamos con el propósito de que otros nos vean, de buscar el reconocimiento humano. En dicho caso, Dios que conoce los corazones, Dios que escudriña los corazones, no te recompensará, no nos recompensará por ello. Es súper desafiante. Para y piensa un momento y trata de hacer cualquier cosa sin la más mínima pretensión de que alguien nos reconozca. Es terriblemente frustrante cuando tu identidad está basada en tu cumplimiento con
determinadas reglas que te da cierto estándar a la vista de los hombres, pero que de cierto modo entiendes que realmente al fin y al cabo, ¿quién le importa que agrademos es a Dios y no a los hombres? Pero de repente te das cuenta que de forma acostumbrada y viciosa haces muchas cosas buscando el reconocimiento de los hombres, aun cosas que deberían ser hechas pura y llanamente para la gloria de Dios. De pasaje de Mateo 6 del 1 al 18 que más adelante estudiaremos con el autor, Jesús nos está llamando a reflexionar en la motivación que nos lleva a ofrendar, que nos lleva, podemos extender a hacer cualquier obra piadosa. Aquí resalta el autor: busquen descifrar qué es lo que los lleva a orar, qué es lo que te lleva a ayunar, qué es lo que te lleva a vestirse así o vestirse de la otra manera, qué es lo que te lleva a usar este vocabulario, aquella palabra. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Será que estás viviendo una vida encajonada, siguiendo un comportamiento protocolario con la intención simplemente de encajar en un grupo, en los estándares de un grupo? ¿O será que realmente es algo que fluye naturalmente porque Dios está obrando, y que fluye naturalmente porque estás amando y disfrutando de Dios en la medida que haces, dices, te vistes, etcétera? Es muy importante esto, porque podemos continuamente estarnos autoengañando y engañando a otros, manteniendo un comportamiento simplemente estético, tratando de aparentar ser espiritual, creyendo que estamos siendo espirituales, malinterpretando todo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que internamente te está moviendo a hacer las cosas buenas que haces? Súper interesante luego la cita de Martyn Lloyd-Jones. Y sobre todo entendiendo Martyn Lloyd-Jones el tiempo en que vivía, que no es en nuestra sociedad donde hay una permisividad muy amplia aún dentro del gremio, digamos así, cristiano evangélico. En una época mucho más conservadora sin comparación a la nuestra, Martyn Lloyd-Jones, bueno, Nicolás usa esa frase de Martyn Lloyd-Jones que lleva a comparar dos extremos, ¿no? Un borracho que está en la calle, que algo muy fácilmente cualquiera diría: eso es pecado, mira, eso está mal, eso es un pecador y esto está muy mal. Pero que si luego miráramos al otro personaje de ese ejemplo, a un gran santo, a alguien realmente fuera de serie en su devoción, y descubrir allí el corazón del pecado, que el ser humano es tan radicalmente depravado, caído, que aún en su momento de devoción, de entrega que debería ser plenamente para Dios, aún allí el ser humano es un inventor de males, como dice las Escrituras. Su corazón está gestando algo. Aún allí el Dios, el falso Dios del ego, del yo, está clamando, demandando gloria y favor, aunque sea de Dios. Es triste, pero es real. Manipulamos todo a nuestro alrededor. Tratamos de manipular, de usar en nuestro favor a Dios mismo. Sé que lo que estoy diciendo es chocante y puede ser incluso ofensivo, pero espero de corazón que Dios use esto para abrir tus ojos, abrir tu mente, darte entendimiento, quebrantar tu corazón, y que puedas realmente reconocer tu pecado, arrepentirte de él, correr hacia Cristo una vez más.
formarnos una idea exacta del mismo y comprenderlo, hablando del pecado, debemos imaginarnos algún gran santo, algún hombre fuera de lo corriente en su devoción y dedicación a Dios. Miremoslo allí de rodillas, imagínatelo, en la presencia misma de Dios. Aún en estas circunstancias, el yo lo está asediando. Y la tentación para él consiste en pensar bien de sí mismo y adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Esa y no otra cosa es la verdadera imagen, la esencia del pecado: suplantar a Dios. ¿Qué es el orgullo? Hay muchas explicaciones, pero hay una que me gusta, que el orgullo es una percepción defectuosa, deformada de la realidad, que nos lleva a percibirnos más de lo que somos y a percibir a Dios menos de lo que Él es. Finalmente, tratando de suplantarle a Dios su trono y ponernos a nosotros mismos allí. Y eso ocurre constantemente en diferentes esferas de la vida. Y es terriblemente escurridizo ese pecado. Tiene muchas facetas, se disfraza de muchas formas, y de las formas que más comúnmente se disfraza es de piedad. Examinar nuestras motivaciones es esencial, puesto que al hacerlo llegamos a descubrir aquello que nuestro ser interior realmente ama. Si lo piensas un momento, en este pasaje de Mateo encontramos que es posible obedecer a los mandamientos, tales como ofrendar, orar y ayunar, sin estar obedeciendo el gran mandamiento que es amar a Dios. Corazón, hacemos lo siguiente, ¿no? Torcemos de tal manera la realidad como Dios la ha concebido, y transgredimos de tal manera su mandamiento que nosotros, en lugar de amar a Dios sobre todas las cosas, nos amamos a nosotros sobre todas las cosas, y amamos al prójimo como a nosotros mismos, siempre y cuando el hecho de amarlo de esta manera implique amarme aún más a mí y servirme a mí todavía más. Nicolás también suele decir que nosotros lidiamos con las personas tratándolas o como un vehículo o como un estorbo. Un vehículo a mi gloria propia o un estorbo a ellos. Una pregunta alternativa y adicional que creo que, todas yo creo que son importantes que personalmente las respondamos es esta: ¿a quién o qué estoy amando con esta acción? Y a esta acción ponle lo que sea. Trata de vivir una semana haciendo eso. Un día, una hora. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿A quién estoy amando realmente cuando hago esto? Y es el dilema, como él apunta, y al final de ese tramo que hemos leído, el dilema de la identidad, en que el ser humano o encuentra su identidad en Cristo, en su obra perfecta, en su suficiencia, en su gracia, en su amor incondicional, o va a hacer lo que sea, va a vender lo que sea para lograr esta que sería su gran perla de su identidad, proyectada en lo que sea, en el deporte, en el físico, en el dinero, en el sexo, en el ministerio, como apunta Paul Tripp al final, que es una búsqueda de identidad en un plano horizontal, es decir, terrenal, entre los demás, mis semejantes. Cuando Dios nos invita al identificarse con nosotros en la encarnación de Cristo, a que nosotros nos identifiquemos con Él, brindándonos la justificación por gracia, brindándonos su Espíritu Santo,
brindando y derramando abundantemente su amor incondicional. No reunimos condiciones. Alguien dijo, no me acuerdo quién, que no hemos hecho nada realmente por lo cual merezcamos que Dios nos ame. Su amor es incondicional y suficientemente condicional. No hay nada que podamos hacer para que Él nos deje de amar. Recordemos las palabras del apóstol. Él nos amó. Nada nos puede separar del amor de Dios. No porque estemos muy aferrados a su amor, sino que Él nos sujeta fuertemente por su amor. Como dijo Jesús, nosotros no nos escogimos, Él nos escogió. Bueno, hasta aquí creo que suficiente por hoy. Espero que puedas seguir meditando en lo que hemos estado leyendo, lo que hemos estado comentando. Espero que de verdad de forma consciente y decidida te entregues en las manos del Señor, suplicando que Él te pueda liberar del frenético y destruidor deseo de reivindicar y conquistar el valor para ti mismo a través de tus esfuerzos a la vista de los hombres. Pide al Señor que Él pueda realmente guiarte a encontrar tu valor, tu identidad en Cristo Jesús y en su obra suficiente. Deseo que estés muy bien y espero que este tiempo haya sido de bendición, haya sido de edificación para ti. Una vez más recuerdo que si te ha gustado ese contenido y conoces a alguien que crees que le puede ser de bendición, de enriquecimiento, te animo a que compartas ese vídeo con esas personas. Y si quieres aportar tu granito de arena, aportando algo de luz en lo que te hayas sentido identificado, deja tu comentario y que sea para la edificación de todos y para que Dios sea glorificado. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar acompañando esta serie de lectura. Que Dios te guarde, te guíe, te bendiga allá donde estés. Recuerda que no es el que más lee, sino el que más medita, quien demostrará ser el cristiano más selecto, dulce, sabio y fuerte. Leamos juntos, meditemos juntos, crezcamos juntos. Fuerte abrazo.